En el video anterior estuvimos viendo el uso y el funcionamiento del prototipo, de cómo funciona el prototype en JavaScript. De hecho, hicimos algunos ejemplos que en esta ocasión quiero tomar uno de ellos para trabajarlos con un conocimiento previo que ya tenemos de funciones de primera clase. Creemos una función capitalizada con la letra inicial, letter, para distinguir que es una función de primera clase. Y vamos a decir que la propiedad number de, de este scope que va a tener va a ser un number que le vamos a enviar por parámetro. Muy bien, nada nuevo. Vamos entonces ahora a utilizar el prototipo de esta función de primera clase. Recuerden que todo en JavaScript es considerado como un objeto. Entonces, vamos a utilizar letter.notation y vemos que aparece la función o la propiedad prototype de la función de primera clase letter. Vamos a utilizarla. Vamos a jugar con el prototipo de nuestra función de primera clase. Vamos a agregarle una función que se llama getNumber. Vamos a decirle que esto es una función. Y simplemente esa función va a retornar this number. Fíjense que yo estoy haciendo esto prácticamente en un espacio un poquito más abajo o sea, no lo estoy haciendo dentro de la función letter, sino lo estoy haciendo en el prototipo de ella misma. Pero esto no significa que esto no forme parte de letter. De hecho, esta función que acabo de crear, getNumber, va a formar parte de letter, va a ser de ella, va a estar en su prototipo. Eso quiere dejar dicho que si yo, por ejemplo, vengo y utilizo una variable a, disculpen el nombre, le estoy usando nombres cortos para conveniencia y rapidez, y digo que voy a inicializar un objeto de letter, invocando su constructor y creando un objeto, y le paso el número 3. A la vez me voy a crear un objeto b, que también voy a inicializar un objeto de letter, y me voy a crear con el número 100. Si yo intento imprimir el consola, el objeto a, y utilizando el dot notation, fíjense que Visual Studio me ayuda y hasta me aparece la función getNumber. Pero ¿cómo? ¿Cómo me aparece? Bueno, getNumber forma parte del prototipo de letter, lo estamos indicando acá. Entonces, cuando tú creas un objeto de letter, incluso este objeto también tiene el prototipo. Es decir, vamos a imprimir esto en consola para ver qué pasa. Voy a imprimir el objeto, actualizo acá y veo que dice que estoy imprimiendo en la línea número 14 un objeto de tipo letter. Si lo despliego, veo que tiene una propiedad que se llama number, que tiene un valor numérico de 3. Y también tiene un proto. Si yo despliego este proto, veo que el proto tiene una función que se llama getNumber, que fue la función que agregamos esta de acá, en el prototipo de la función. Entonces, esta, aparte de la función getNumber, también tiene un constructor. Fíjense que el constructor es otra función que juega con las propiedades que declaramos dentro. Y también ese proto tiene otro proto que corresponde al prototipo del objeto object de JavaScript, que como ustedes saben, todos los objetos heredan de él. Entonces, por eso podemos hacer uso de la función getNumber en el objeto A. De hecho, si hacemos getNumber y lo hacemos exactamente con el objeto B, vamos a ver que en este caso la propiedad 3 es la que va a tener el objeto A y en este caso el objeto number va a tener la propiedad 100 y aquí la propiedad 3. Si la imprimimos, ¿qué creen que pasará? Tarán, 3 y 100. Exactamente. Algo súper chulo que me encanta de JavaScript es que nosotros, si hay algo que no existe, lo podemos crear. Por ejemplo, en C Sharp, lo que conocen C Sharp, saben que para los objetos strings hay una función que se usa bastante para validar que un objeto contenga un valor. Por ejemplo, yo tengo un objeto o un string que se llame una variable, por ejemplo, en C Sharp, que contenga mi nombre. Entonces yo puedo venir en la siguiente línea y decir, por ejemplo, a.is null or empty. Y esto me va a retornar un booleano. Boolean, que me va a decir si realmente esa variable está vacía,
sea, si no contiene nada, me va a devolver un true. Si contiene algún valor, me va a devolver un false. Eso sirve bastante para validar los strings, que los strings no vengan vacíos. Pero esta función no existe en el objeto string de JavaScript. De hecho, si limpiamos la consola y imprimimos el objeto string, el prototipo para ver las funciones, vamos a ver todas las funciones y propiedades que contiene el objeto string. Pero aquí no vemos una propiedad is null or empty. Vemos tu string, vemos bastante cosa, pero no vemos esa propiedad. Pues vamos a crearla. ¿Saben ustedes que podemos modificar el código de JavaScript a nuestro antojo? Por así decirlo. Miren, si hacemos por ejemplo uso de string y indicamos su prototype, podemos crear funciones que se ejecuten, o sea, que formen parte del prototipo del objeto string y así utilizarlas con los objetos nativos, porque le estamos agregando código a un objeto nativo de JavaScript. Si creamos la función isNull or empty, que no existe, y le decimos que es una función. Esta función lo único que va a hacer es verificar que no esté vacío. Por ejemplo, si hacemos uso del this, este this que vemos aquí va a corresponder al valor que le indiquemos. Eso quiere decir que si hacemos uso de esto aquí tal cual, a.isNull_empty, como a es un string, entonces el this va a corresponder exactamente a este valor. Por lo tanto, podemos decir que si this es igual a null, ¿qué creen que me debe retornar? Pues que me retorne un through. Perfecto. Y también tenemos que validar, por ejemplo, que this.trim, porque pueden ser que nos intenten hacer esto, un objeto vacío, un string vacío con muchos caracteres. Y esto sigue siendo un objeto vacío, aunque tenga muchos white space, muchos espacios en blanco, sigue siendo un string vacío. Entonces la función trim del objeto nativo string lo que hace es que corta, o sea, quita todos los espacios en blanco que tenga un string. Entonces vamos a verificar el length. Una vez que se quiten los espacios vacíos, vamos a verificar toLength y vamos a igualar esto a 0. Si esto es igual a 0, tenemos que retornar nuevamente un true, porque eso sigue siendo vacío, sigue siendo un objeto vacío. De lo contrario, si ninguno de estos ifs se cumplen, entonces vamos a retornar un false, porque entonces el string sí tiene algo. Esto podemos crear un archivo .js como funciones o lo que ustedes quieran y crear un sinnúmero de funciones a los arrays, a los strings, a los numbers. Ustedes pueden agregarle sus propias funciones con su propia lógica y utilizarlas. Por ejemplo, miren qué fácil. Yo me voy a crear una variable aquí que se llame, por ejemplo, student name, que contenga Ernesto. Y me voy a crear también otro string que tenga una G, que tenga un string vacío, con un espacio de hecho. Yo quiero entonces imprimir dos veces en consola student, vamos a corregir esto que está mal escrito, student name, punto. Vamos a ver si al esto sea un string, vamos a ver si mi propiedad is null or empty me aparece. Y exactamente, bueno, no me aparece como una ayuda, sino porque ya yo lo he utilizado el nombre y Visual Code me lo recuerda. Pero vamos a utilizarla. Is null or empty, de hecho, para más seguridad voy a copiar el nombre exactamente y voy a ejecutarla. Lo mismo voy a hacer con la variable g, is null or empty, y la voy a ejecutar. Si vamos al navegador y ejecutamos esto, vemos que al principio dice false, o sea, esto corresponde a la línea 35, fíjense, y la siguiente, la línea 36. En la línea 35, is null or empty, no está vacío, no está nulo, tiene algo, tiene la palabra Ernesto. Entonces, en la línea número 36, la variable g, perdón, de tipo string, sí está vacía. Entonces, por eso nos retorna un true, entonces la línea 36. Eso que les ha dicho que nuestra función está funcionando a la perfección. A este punto quiero que comiencen a inventar, quiero que comiencen a practicar cómo poder agregar nuevas funciones
a los objetos nativos de JavaScript. De hecho, me encantaría que hicieran, por ejemplo, le podría dejar una tareita que sería hacer algo como esto. Imaginemos que tenemos un array, que ese array es un array de objetos. De hecho, vamos a escribirlo acá. Vamos a plantear el problema. Voy a eliminar todo este código y voy a crearme un array students que simplemente va a ser un array de objetos. Va a tener un name, Marlon. Voy a darme el lujo de mencionar a mis compañeros aquí de la universidad. Voy a poner Alexis. Un saludo para Alexis. Voy a poner también a Jeffrey. Y voy a poner también a Franklin. Somos estudiantes. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes creen algo, bueno, algo no, una función que funcione, valga la redundancia, de la siguiente manera, que se ejecute de la siguiente manera. Utilizando el array students, que ustedes hagan where, por ejemplo, creen una función que se ejecute como where, le pasen como primer argumento el property por el cual quieren filtrar en el array, por ejemplo, name, y el segundo property lo que quieren que aparezca, por ejemplo, Jeffrey. Entonces, eso como resultado lo que debe de devolverle a ustedes es, por ejemplo, un objeto que diga name Jeffrey. Sé que es un poco complejo, pero quiero que con lo que hemos aprendido hasta ahora, utilizando los bucles, los condicionales, creo que sí se puede hacer. Me gustaría que analizaran bastante y que logren hacer. En el próximo video vamos a resolver ese ejercicio, pero por ahora tienen de tarea resolverlo. No pasen al siguiente video sin antes por lo menos haberlo intentado. Recuerden que solamente se aprende a programar programando. Hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en la próxima.